Procrastinación o el síndrome del ya lo haré mañana. ¿Por qué procrastinamos? Hay un viejo dicho, mi mamá me lo decía constantemente en mi infancia, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues bien, procrastinar sería entonces, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y así vas corriendo y corriendo la aguja. Pero ¿por qué caemos en esto? ¿Por qué esa tendencia? ¿Y cuáles son sus consecuencias? En la ciudad de Barcelona, allá frente al Mediterráneo, está la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Y en la ciudad de Bogotá, de este lado del océano, Giraldine Charaf, también psicóloga clínica. Giraldine, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. A ver, Jacqueline, ¿qué es procrastinar? Bueno, la procrastinación es como un mecanismo de defensa que utilizamos las personas para protegernos de ciertos estímulos que nos resultan muy difíciles y muy desagradables. Y por tanto usamos mecanismos de sustitución. La procrastinación nos permite desplazar esos estímulos desagradables o difíciles por actividades que nos resultan inmediatamente placenteras. Buscamos completamente el placer a través de esas actividades y dejando de lado lo que realmente necesitamos hacer en ese mismo momento. Entonces, es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la persona no tolera ese momento que le resulta inquietante, que no es capaz de afrontar en ese momento. Entonces, la procrastinación se hace a través de múltiples actividades, como por ejemplo, pintarnos las uñas, mirar el móvil, cocinar, salir a correr, salir a caminar, cambiar de conversación, con tal de no afrontar la situación que nos representa algo incómodo. Ya, no conocía no me había pasado por ese punto de vista, del procrastinar como mecanismo de defensa. Yo pensaba que era más bien un asunto de pereza o de flojera. Pero, Giraldine, te pregunto, si digo el refrán al revés, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En procrastinando sería, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Si es así, nunca lo voy a hacer, porque es como el alcohólico que funciona y dice, hoy no bebo. Y claro, para él siempre es hoy. De manera tal que si yo estoy procrastinando, siempre hoy voy a dejar para mañana lo que debo hacer. ¿Qué me ocurre entonces, Giraldine? Digamos que yo creo que una de las cosas más difíciles de la procrastinación es que es algo voluntario. O sea, yo lo hago voluntariamente, no es una fuerza externa que me posee y me hace, postergar para luego esa actividad amenazante, como decía Jacqueline, amenazante en el sentido de que o nos aburre o sentimos que no somos capaces, sino que es algo que voluntariamente estamos haciendo y creo que eso termina atacando la autoestima y la procrastinación se vuelve un problema emocional, más que un problema de manejo del tiempo, de que no tengo la capacidad, sino que no hay una gestión emocional adecuada frente a cosas que sentimos que nos amenazan y terminamos, todo el tiempo justificando que como es amenazante emocionalmente, no la voy a hacer y no la voy a hacer y sigo corriendo la rueda, como decías ahorita, para no enfrentar eso que me causa tanto malestar. Ahora, Jacqueline, cuando decías el mecanismo de defensa frente a cosas, situaciones que me resultan incómodas, ¿qué tipo de situaciones me pueden resultar tan incómodas como para no enfrentarlas? Bueno, situaciones en las que hay muchos mecanismos hay muchos mecanismos detrás que subyacen, ¿cierto? Que no conocemos. Quizás muchas veces, como decía mi compañera, muchas veces tiene que ver con la baja autoestima. Si tenemos una tarea que nos resulta difícil y creemos que no podemos hacerlas, todo lo que nos distorsiona nuestra condición, es decir, si pienso que no sé hacerla, si creo que me va a salir mal, entonces hay mucho bloqueo. Si hay bloqueo, hay escape, y el escape es la procrastinación. Ah, no, pues esto, ni siquiera quiero darme cuenta de esto, sino que
inmediatamente. Hay un grado de conciencia, pero también hay un grado de inconsciencia, porque muchas veces no somos tan conscientes de por qué estamos procrastinando. Es como, no, más tarde lo hago, tal cual, más tarde lo hago, no pasa nada, como para no afrontar esa realidad interna que tiene que ver con los miedos a equivocarnos, con la baja autoestima, ¿cierto? De no voy a ser capaz, con otros mecanismos que subyacen que tendríamos que valorar en terapia muchas veces o a la reflexión interna, ¿no? Saber qué es lo que me está pasando, por qué no soy capaz de afrontar esa situación, que muchas veces ni siquiera es difícil, que muchas veces aparentemente es pereza, pero tiene que ver otros factores motivacionales que influyen en la persona para que no haga frente a la situación, como no cerrar ciclos, sí, o sea, hay miles de ejemplos que nos resultan bastante difíciles en el momento. La cuestión es que el cerebro busca entretenerse en ese momento, pero entretenerse con actividades placenteras, lo que nos hace más adictivo y lo que se convierte en un hábito. Entonces, dificulta mucho la capacidad de voluntad, el trabajo, el ejercicio que tiene nuestras capacidades superiores para decir, no, yo me siento y me concentro y lo hago. Entonces, pueden ser tareas muy difíciles o muy fáciles, pero que tienen un componente afectivo. Entonces, podríamos elegir 1000 cosas. Cada uno yo creo que tendría que hacer la reflexión de saber por qué está procrastinando. ¿Qué es lo que está evitando? Sería la pregunta. Ahora, si yo debo hacer algo, es porque tengo establecido un compromiso conmigo mismo, con alguien cercano a mí, un compromiso puede ser laboral, ¿verdad? Con un trabajo, un superior o un subalterno, pero tengo un compromiso con alguien y si no hago lo que debo hacer, estoy cometiendo un acto de irresponsabilidad. Esa irresponsabilidad que implica el procrastinar, ¿qué tipo de consecuencias puede traerme? Más allá de las... Es decir, si no hago el trabajo, me despiden del trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Pero, ¿qué otro tipo de consecuencias puede traerme, Geraldine? Fíjate que una cosa también curiosa de la procrastinación es que no siempre se es irresponsable. Se corre la arruga, pero eventualmente o se entrega en el último segundo o se hace la actividad, así sea la mala, con las uñas y los dientes al final, ¿sí? Y entonces la consecuencia es, me salvé y eso crea lo salvé, mejor dicho, y eso crea como una cosa extraña de, no, pero igual yo soy capaz, no importa si yo no lo hago en el instante, siempre voy a poder responder, ¿sí? Entonces crea una falsa sensación de autoeficacia, de yo sí soy capaz, pero en el último minuto, ¿sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que a veces termino considerando que sí puedo, pero tengo que hacerlo al final, y digamos, eso se vuelve recompensante en sí mismo, saber que uno la salvó en la raya, ¿sí? Pero también la consecuencia cuando no se cumple termina siendo una disminución de la percepción que tengo de mí mismo frente a los demás y frente a mi confiabilidad, y eso, por supuesto, impacta la autoestima. Ya, pero si yo lo dejo para el final y lo resuelvo todo a última hora en la raya, lo más probable es que lo haga mal, ¿verdad? Que termine, como diríamos coloquialmente, mateando el asunto, ¿verdad? Dándole un mateo y... ¿Eso no es una irresponsabilidad, Geraldine? Digamos que claro que sí, porque no entregas tal vez la mejor versión de ti mismo o del trabajo o de lo que estés haciendo, pero entregas algo y también estamos en un mundo a veces tan atareado, donde confiamos en que el otro no está revisando tanto, ¿sí? Que todos estamos todo el tiempo corriendo alrededor de. Lo importante es hacerlo y no gestionar, digamos, esa emoción que se asocia a, digamos, el desagrado o la amenaza de hacer las cosas a tiempo, sino que nos interesa más al final entregar para que la cosa corra y listo. Bien, te pregunto, Jacqueline, si yo tengo un problema de procrastinación puntual con algún aspecto de mi vida cotidiana, ¿cómo puedo superarlo, psicológicamente hablando? Muy bien. Primero tenemos que investigar qué es lo que nos genera, ¿cierto? Qué malestar nos está generando la tarea o la decisión, ¿no? Porque por cerrarnos no solamente tareas, sino decisiones,
para no hacerle frente y para estar todo el tiempo entreteniéndonos con esos estímulos agradables. Es importante que la persona identifique que cuando está procrastinando hay muchas técnicas. Por ejemplo, utilizar en las mañanas, que es cuando nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria ejecutiva está en su punto álgido, ¿no? Como lo ha demostrado la neurociencia, la persona puede hacer una lista de actividades donde pueda empezar como con las actividades más difíciles, porque en la mañana, que es el punto álgido del cerebro, puede dar una respuesta mayor, es decir, empezar con actividades muy difíciles para que a lo largo del día la voluntad que va bajando, ¿cierto?, pueda, digamos, hacerle frente a esas otras actividades más relajantes. Entonces, empezar a identificar primero qué factores subyacen de nosotros internamente que nos está dificultando hacer esa actividad, y si además son actividades diarias o decisiones muy difíciles, coger esas actividades en horas muy tempranas de la mañana y empezar por la más difícil. Si no eres madrugador, puedes coger, por ejemplo, la hora donde das el máximo rendimiento. Y bueno, muchas otras actividades que tienen que ver con la prioridad, con el orden, pero sobre todo identificar qué es lo que te está molestando. Ahora, cuando hablamos de procrastinar, hablamos de actividades que implican un compromiso con alguien, ¿verdad? Sea laboral o de otro tipo. No estamos hablando de compromisos intelectuales o afectivos. Me explico. Una cosa es que yo no haga el trabajo que tengo pendiente para hacer en casa, pero otra cosa es que yo no le diga tal cosa que debo decirle a mi pareja o afectivamente a otra persona. Quiero saber si en esos casos también vale el concepto de procrastinar, Geraldine. Sí, creo que sí, totalmente. Al final la procrastinación es la postergación de una actividad que puede ser intelectual, académica, laboral, en cualquier tipo de actividad emocional, de toma de decisiones, como decía Jacqueline, que yo considero o siento como amenazantes, y que entonces en ese momento no lo voy a hacer porque no quiero pasar por esa situación desagradable, sino prefiero sustituirlo con alguna otra cosa, que a veces tampoco es más agradable que la conversación que voy a tener, porque igual está ahí la culpa y moviéndose muchas cosas, pero la sustituyo por otra cosa para no afrontar esa situación en el momento. Claro que sí, procrastinamos decirnos cosas todo el tiempo. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Miedo? Geraldine. Digamos, como decía Jacqueline, creo que lo que está subyacente son muchas cosas, pero tal vez el miedo es una emoción muy presente. Es esa sensación de, al final, esto que voy a hacer es digamos, las consecuencias pueden ser tan grandes para mí emocionalmente que no las puedo gestionar. Entonces, esto es un tema de gestión emocional. ¿Y cómo se gestionan las emociones? Bueno, las emociones se hablan, se cantan, se dibujan, se hacen muchas cosas, y también se va a terapia a hablar de estas cosas, porque al final tiene que ver con la persona, con cada uno de nosotros, y la sensación que tenemos de si podemos o no afrontar las cosas que nos duelen y que nos resultan incómodas. Ya, el tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Jacqueline, la palabra ya a manera de cierre para concluir, por favor. Bueno, pues invitarlos a todos a que tengan en cuenta el tiempo, ¿no? O sea, autoconocerse profundamente. Básicamente es que por eso yo hablo de la procrastinación como mecanismo de defensa, porque normalmente estamos huyendo de nuestras propias sensaciones desagradables. Entonces muchas veces es hacer frente a esa sensación desagradable y ver que no es tan grave la situación. Si subyacen otros efectos, como es que tengo creencias sobre mí muy limitantes, muy distorsionadas, pues también los invito a que hagan frente a esto y tomen el mando de la vida. Tomen el mando de la vida. Está buena la frase. Muchísimas gracias, Jacqueline, por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Geraldine, por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Buen día. Buen día. Jacqueline Quintero en Barcelona y Geraldine Sharaf en Bogotá, ambas psicólogas clínicas. Hacemos una pequeña pausa y al regreso conversamos con Eugenio Martínez sobre la propuesta de reforma de leyes electorales
hecha por Jorge Rodríguez. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión